a través de Ujú. la conferencia que vamos a tener el día de hoy, titulada Puentes Artísticos, un recorrido por el intercambio cultural entre China y Venezuela, a cargo de la licenciada Laura Torres. Laura es licenciada en idiomas modernos en la opción profesional Organizaciones Internacionales por la Universidad de los Andes. Además es estudiante de la maestría en Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, José Manuel Briceño Moncillo, y miembro de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China, ABESH, cuyas eh, estas dos son unidades académicas de dicha universidad. Ujú. Entonces, bueno, cabe destacar que Laura también es nuestra primera invitada, lo cual nos tiene muy contenta. Y bueno, estamos Gracias. agradecidos por ella. Y bueno, cabe mencionarles que al finalizar la conferencia tendremos un espacio para responder las preguntas, ¿sí? Entonces, al finalizar pueden bien, si tienen la cámara activada, levantar su mano o en caso de que no, activar la manito digital y decimos su nombre y activan el micrófono. Igualmente pueden dejar sus dudas por el chat. Y bueno, dicho esto, Laura, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Ángela. Y muchas gracias a todos también por este espacio, porque es muy valioso para nosotros desde el Centro de Estudios y también desde la Asociación Venezolana de Estudios sobre, Asociación Venezolana de Estudios sobre China. Para nosotros cada espacio de difusión es muy valioso y pues estamos realmente agradecidos por cada oportunidad que se nos da. Voy a compartirles entonces la presentación. Ok, chévere. ¿Todo se ve? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos, según sus horarios. En esta oportunidad, pues vamos a conversar sobre lo que es mi tema de tesis que he estado desarrollando, que es el intercambio cultural entre Venezuela y China. En esta oportunidad vamos a hacerlo con un enfoque en el intercambio artístico. Lo denominé como puentes artísticos en esta oportunidad. Y vamos a ver, conversar cómo el arte también ha servido como este puente de entendimiento y de amistad, lo que puede contribuir también a la consolidación de los lazos bilaterales entre Venezuela y China. Entonces, bueno, empezamos entonces por un poco los antecedentes de toda la relación. Tenemos como primero el establecimiento formal de las relaciones diplomáticas en 1943. Esto según el profesor Nobre Molina, quien ha llevado también una investigación al respecto, más que todo sobre las relaciones diplomáticas políticas entre Venezuela y China. Luego tenemos la normalización de estas relaciones en 1974, por fecha por la cual el gobierno, los dos gobiernos, tanto de Venezuela y China, guían como partida para establecer todos los aniversarios, digamos. Ellos se fijan es por la fecha de 1974. Luego, muy importante, tenemos el acuerdo de cooperación cultural entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de la República Popular China, que data de 1981, del cual hablaremos más adelante. Y otros hitos importantes en este intercambio y de las relaciones entre ambos países es que en el 2001 se elevó la relación a asociación estratégica, luego pasó en 2014 a asociación estratégica integral y finalmente en el 2023, más recientemente, se elevó aún más las relaciones a asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo. Esto lo digo porque con la finalidad de ver de que existe un interés de parte de China y de Venezuela en seguir constantemente elevando las relaciones bilaterales en todos los campos. Muy bien, vamos entonces a revisar el acuerdo de cooperación cultural y este es, digamos, uno de los más importantes para mi investigación y en lo que encuadra todo el intercambio cultural, porque representa el soporte legal y la piedra angular para toda la serie de programas de intercambio cultural que vamos a hablar más adelante. Les comparto aquí el primer artículo que especifican que van a fomentar la cooperación y el intercambio en los campos de la cultura, el arte, la educación, deporte, prensa, cine, radiodifusión y la televisión, todo con conformidad a las normas legales de cada país. En su segundo artículo también podemos destacar que en el punto número 2, por ejemplo, también están acordando a realizar cooperación e intercambio
en cuanto a giras de intérpretes y conjuntos artísticos para realizar visitas amistosas y representaciones e intercambiar experiencias con sus similares de la otra parte. Asimismo, también podemos ver que también establecen la organización de exposiciones de arte, de libros también de la otra parte, y bueno, así podemos ver como exhibiciones de cine, intercambio de estudiantes y demás. Todo esto de aquí parte y por eso es tan importante este acuerdo de cooperación, porque va a partir todos los demás instrumentos legales que se van a dar en cuanto a lo que se refiere al intercambio cultural. Muy bien, ahora vamos a ver estos acuerdos suscritos. Vamos a estudiar desde el 99 hasta 2018 porque estos son los que reposan y los que tenemos constancia en las memorias de la Cancillería venezolana o en gacetas oficiales. Entonces, en general, se han hecho 21 instrumentos suscritos en estos años, 15 en el área educativa y 6 en el intercambio cultural. Un patrón que vimos en lo que se respecta al intercambio cultural con Venezuela y China es que siempre el elemento educacional está de la mano del cultural. Casi todos los acuerdos se dan es entre como cooperación cultural y educativa o de educación y cultura de ese estilo. Muy bien, en este tenemos, vamos a mencionar cuatro, cinco en esta oportunidad. Tenemos programas de intercambio cultural educativo 2001-2003. El siguiente, todos son renovaciones del anterior al siguiente. El siguiente sería de 2006 a 2008, donde se hace un acuerdo de prevención del robo, tráfico, excavación clandestina e importación y exportación ilícita de bienes culturales en ese mismo año. Luego viene otra renovación de este programa de intercambio en el 2011 a 2013, que abarcan ese espacio de tiempo. El siguiente es el programa ejecutivo del Convenio de Cooperación Cultural 2014-2016. Y el último, del que tenemos data en las memorias de la Cancillería, es la renovación del programa de intercambio cultural 2018-2023. Vamos a revisar brevemente cada uno de ellos. El primero, que es del 2001 al 2003, consta de cuatro partes: cultura, condiciones financieras y disposiciones generales. En esta nos vamos a enfocar en la parte cultural, que comprenden las siguientes secciones: artes visuales, artes escénicas, cine y fotografía, literatura, museología, bibliotecas y archivos. Y aquí, como podemos ver, lo que les he estado explicando siempre va de la mano cultura y educación. Y este ejemplo o este modelo de este primer programa de intercambio o convenio que se hace entre Venezuela y China va a ser el patrón de los siguientes. Es decir, van a seguir usándose las mismas partes y las mismas divisiones en cuanto a la parte de cultura, por ejemplo. En esta parte tenemos que en artes visuales se establecen exposiciones de cerámica y porcelana contemporánea china y de arte popular, así como grabados venezolanos. También el envío de expertos en cerámica, porcelana y trabajos con bambú. En las artes escénicas se recibirían a 3 grupos artísticos por cada país, mientras que se promovería compartir experiencias entre la Fundación Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y la Orquesta Sinfónica Nacional de China. En este apartado también se puede destacar que desde Venezuela, en cuanto a estos 3 grupos artísticos, desde Venezuela fueron el Ballet Contemporáneo de Caracas, el Ensamble de Música de Cámara del Instituto Universitario de Estudios Musicales y una agrupación musical. Y de la parte china fue el Teatro de la Ópera de Pekín de la provincia de Henan, cuyas presentaciones estuvieron destinadas a Caracas y Mérida, en el marco de la 13ª Festival Internacional de Teatro de Venezuela y con el apoyo de Fundateneo Festival, la Universidad de los Andes y la Presidencia de la República y el CONAC. En cuanto al cine y fotografía, tenemos compartir material cinematográfico entre la Cinemateca de China y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela. La participación en festivales internacionales de cine, organización de semanas de cine, asesoramiento y asistencia técnica, exposiciones, visita de fotógrafos, cineastas, entre otros. En el apartado de literatura, Monte Ávila Editores de Venezuela estimó donar 70 títulos de autores venezolanos al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales. En los siguientes apartados tenemos que en museología se firma un programa de cooperación entre la Fundación Museo de Ciencias de Venezuela y el Museo de Ciencias de Pekín.
Se orientan también las asesorías sobre conservación preventiva, taxidermia y restauración de piezas y ejemplares, intercambio académico, pasantías, participación de profesionales en cursos e investigaciones y proyectos conjuntos. Para las bibliotecas se buscan los intercambios de publicaciones sobre Venezuela y China a cargo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional de Venezuela y la Biblioteca Nacional de China. Y por último, tenemos que ver en archivos. Se ofrece por parte del Archivo General de la Nación a la Administración Nacional del Archivo de China la entrega de un CD con documentos, fotografías, mapas, retratos y descripciones sobre la vida y obra del libertador Simón Bolívar. En este primer momento, pues se vislumbraba un buen intercambio con planes, como podemos ver, muy sólidos y desde un principio, pues estuvo muy dinámico este intercambio. Seguimos entonces a ver cómo se siguió desarrollando. En el marco de este acuerdo, por cierto, también coincide dos exhibiciones que se hicieron en el 2002 en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. No tengo fotos, lamentablemente, de las exhibiciones, las busqué mucho por internet, pero no reposan en los archivos todavía ni de la Cancillería, ni tampoco encontré en el Museo de Arte Contemporáneo. Quizás sería una búsqueda más exhaustiva ver en los archivos como tal del museo, quizás. Pero bueno, queda para una próxima oportunidad. Habían dos exhibiciones para este programa de intercambios, digamos, en este año con el museo. El primero era denominado Tesoros Artísticos de la China Antigua. Y según destaca la descripción, dicen que las piezas que componen esta muestra patrocinada por la Embajada de la República Popular China exponen la riqueza histórica y cultural de una civilización que en el transcurso de 5.000 años desarrolló un tesoro artístico sin paralelo en el mundo. Sus técnicas y avanzada tecnología en materia de cerámica pigmentada, elaboración de jade, vaciado de bronce, esculturas, frescos, tallado en piedra y piezas de oro y plata, elaboración y cocción de porcelana y la creación de la pintura y caligrafía alcanzaron un nivel artístico sumamente alto. En esta exposición estarán presentes imponentes figuras de terracota, sofisticadas piezas de bronce, cerámica y jade, esculturas que representan el arte budista y piezas de porcelana y cerámica creadas a lo largo de diferentes dinastías. Son, como podemos ver, elementos claves de lo que es toda la parte de escultura y también escultura histórica también y cultural de China. La segunda exhibición que se hizo también en el museo fue Personajes de la Ópera de Pekín, donde estaban buscando mostrar el tradicional repertorio de esta época a través de 60 piezas tridimensionales creadas a semejanza de los personajes protagónicos que forman parte de 37 piezas de género. Y destacan también en la descripción el cuidado con los detalles del vestuario, las máscaras y los accesorios, presentan una riqueza estética que se ve enriquecida por el método empleado en su fabricación, gracias al cual las obras tienen movilidad en sus miembros, como se destacan ciertos elementos de la ópera de Pekín. Es una lástima de verdad no tener fotos para compartirlas con ellos, pero por lo menos tenemos un registro de que sí se hizo en el país. En el siguiente, las renovaciones de los programas de intercambio cultural para el periodo 2006-2008 y en esta se agrega la sección Patrimonio Cultural, donde China se comprometió con el envío de especialistas en conservación y arqueología. Ambas partes, por otro lado, analizaron también la factibilidad de un acuerdo para la protección y restauración de patrimonios culturales en el marco de la Convención sobre las medidas que se deben adoptar para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales de la UNESCO. Y esto, en efecto, fue suscrito luego en el 2008 con el Acuerdo de Prevención del Robo, Tráfico, Excavación Clandestina, Importación y Exportación Ilícita de Bienes Culturales en Pekín el 24 de septiembre. En la siguiente tanda de programas de intercambio, en esta oportunidad del 2011 al 2013, tenemos que también se estipulan las mismas iniciativas de cooperación por medio de expertos y delegaciones artísticas, exposiciones, publicaciones, entre otras de los que ya hemos hablado, junto a las condiciones financieras para llevarlas a cabo como siempre se estipulan. En esta se incorpora un artículo concerniente también a la solución de las controversias derivadas de su aplicación. En estos años se destacan por ser muy dinámicos porque tenemos la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y este es un patrón que también vimos en lo que es el intercambio cultural, de que casi siempre los espacios para la difusión de la cultura o de algún tipo de intercambio cultural se dan por conmemoraciones a eventos
históricos entre las relaciones tanto de Venezuela como de China y entre las dos. Entonces, en este año, pues coincide con esto pues crea un dinamismo en las relaciones. Aquí podemos ver que, bueno, la Embajada venezolana en China lleva a cabo diversos eventos conmemorativos y en el ámbito artístico podemos destacar la presentación de la Compañía Nacional de Danza en el Gran Teatro Nacional de China o el ciclo de cine latinoamericano en el auditorio de la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín también. Está también la presentación de la Orquesta Juvenil de Caracas y, bueno, algunos otros hitos que si bien no están en el ámbito artístico, pues sí pertenecen al cultural. La siguiente renovación del 2014 al 2016, firmado en el 2013, este es el último que encontramos en las fuentes consultadas y en donde de manera más resumida se describen las metas planteadas en las mismas áreas mencionadas que hablamos antes, que es artes escénicas, musicales, cine, artes visuales, museología, biblioteca y las demás que habíamos hablado. En el siguiente, que fue del 2018 al 2023, a pesar de que no se encuentra en las notas de la Cancillería, en las memorias de la Cancillería venezolana, ni en gacetas oficiales correspondientes, encontramos registro de ello en notas de prensa por parte de los medios gubernamentales. En estos también encontramos registros de dos eventos artísticos que se dan en este tiempo, están buscando la promoción del intercambio cultural entre Venezuela y China. El primero de ellos fue la inauguración de la exposición fotográfica La Franja y la Ruta en la sede de la Biblioteca Nacional de Venezuela y la presentación de Los Diablos Danzantes de Yare en la Facultad de Idiomas Extranjeros, Escuela de Español y la Escuela de Danza de la Universidad de Artes de Nanjing. El 2019, en marco de este intercambio, también se debe destacar que fue muy dinámico porque tenemos dos eventos muy importantes. Por un lado, la República Popular China celebra su 70º aniversario de su fundación y por el otro lado también tenemos la conmemoración de los 45 años de relaciones diplomáticas. Así que sirve entonces la fecha dual para la organización de diversos eventos y entre ellos podemos destacar la presentación especial del grupo artístico chino Shenzhen, Cantos Nuevos, Cantos de la Época, en el Teatro Municipal de Caracas, Alfredo Sadel. Esto ocurrió en el mes de septiembre y contó con la asistencia del entonces embajador Li Baorong, junto a su cuerpo diplomático y distintos ministros del gobierno venezolano e invitados especiales. De esto, afortunadamente, sí tenemos registros fotográficos y pues les muestro algunas fotos que de parte desde el gobierno venezolano pudimos apreciar también. Se pueden ver las distintas presentaciones que se dan. Muy bien, tenemos también en cuanto a las elevaciones de las relaciones, lo que veníamos hablando, se viene la declaración conjunta entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica a toda prueba y a todo tiempo. Esto se firmó en el septiembre de 2023. Y en esto es importante mencionarlo porque a pesar de que no se menciona una renovación de los anteriores convenios de cooperación, la declaración no es importante porque en su numeral 20 se explica lo siguiente y vamos, bueno, solamente a subrayar las partes que es más llamativas para nosotros, que es que ambas partes acuerdan reforzar en mayor medida los intercambios culturales y educativos. Ahí vemos otra vez el patrón de seguir uniendo cultura con educación. Y que además dicen en las siguientes líneas, saludan la renovación por parte de los departamentos competentes de ambos países del plan de intercambio educativo cultural entre China y Venezuela. Así que en ese momento no habíamos tenido, previo a esta declaración conjunta, no habíamos tenido información sobre una renovación del plan de intercambio cultural. Y gracias a la declaración conjunta en este numeral, pues podemos ver de que sí hay indicios y que hay el interés por seguir renovando los intercambios culturales. Ahora, ¿qué pasa con el de este año? Porque ese está abarcaba hasta el año 2023. Hasta ahora, pues no tenemos información sobre una posible renovación. Se esperan aún más detalles sobre esto, pero hemos tenido solo algunas notas de prensa
que informan sobre un programa de intercambio educativo 2023-2028. Sin mención, cabe destacar al factor cultural. Aunque como hemos visto el patrón que se ha desarrollado, probablemente se va a dar de la mano igualmente con la parte educativa, solo que pues estamos a la espera aún más de detalles, como estábamos explicando. Sin embargo, el año 2024 también forma parte de otro hito histórico que se celebra el aniversario número 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y China. Y como estábamos viendo, cada vez que hay un hito histórico, pues el dinamismo sube en lo que es el intercambio cultural entre los dos. Así que, por ejemplo, tenemos que en julio de este año, aquí tenemos en Caracas sobre todo, que es una de los también, digamos, características que se pudo realizar en esta investigación, es que la mayoría de los eventos se suelen dar es en la capital del país, con algunas excepciones, como por ejemplo en Mérida, donde vamos a hablar un poco más adelante, pero la mayoría de los eventos suelen darse es en Caracas. En este sentido, pues tenemos aquí unas fotos de lo que fue los 50 años de amistad entre China y Venezuela, como ellos lo llamaron. Y también tenemos por acá, déjenme ponerlo un momento, ya va, ok, si lo puedo, darle pausa, gracias. Ok, en esta, también en marco de este aniversario, se hace una exposición fotográfica y de piezas de cerámica en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Esto fue como parte bueno, del programa de conmemoración del aniversario y fue organizado y auspiciado por parte de la Embajada de la República Popular China en Venezuela. No encontré fotos como tal, pero sí encontré una recopilación en video de parte desde el mismo Museo de Bellas Artes y pues vamos a verlo en este momento. Ahorita cuando sonó, ¿se escuchaba la música o no se escuchaba la música? Sí, sí, ah, ok. Ok. Bien, y bueno, ese fue el video recopilatorio que pudimos tener acceso gracias a Instagram, al Instagram del Museo de Bellas Artes de Caracas. Sería importante también hacer un registro más, digamos, riguroso de todas estas piezas que se exhibieron para tener más información sobre cada una de ellas, los artistas participantes. Sería pues quizás cuestión en el futuro de hacer un acercamiento a la embajada para que ellos proporcionen o el mismo museo. Pero bueno, es algo importante de destacar en este recorrido de puentes artísticos entre ambos países. Ahora quisiera también darle un espacio importante al trabajo de las Semanas Culturales de China que se llevan en la Universidad de los Andes, organizado por el Centro de Estudios de África y Asia, al cual soy parte, que soy investigadora. Y pues en estas, ¿por qué son importantes? Porque desde el año 2000 han creado esta experiencia única en el país, donde ya el pueblo, por ejemplo aquí el pueblo merideño y además también en conjunto con el trabajo que se hace con la Embajada de China, pues se ha difundido mucho el trabajo y ahora se espera, se han creado expectativas en torno a las Semanas Culturales de China. Y eso también ayuda mucho al estudio de China en nuestro país y al desarrollo de los estudios chinos. Por parte de nosotros, claro. Entonces, bueno, sí, se han celebrado hasta ahora 24 ediciones desde el año 2000, como les venía comentando, y sin duda, pues se han convertido en una experiencia sin comparación en Venezuela.
Este año ya tuvo lugar, fue del 18 al 22 de noviembre, donde Ángela también pues, participó en calidad de comité organizador también. En todas sus ediciones, las de Semanas Culturales son un espacio de difusión del entendimiento mutuo entre Venezuela y China, donde para muchos representa la primera interacción verdadera con este país, lo que a su vez también representa un portal para la formación e interés del público asistente. Y aquí les comento esto porque para mí fue así. Mi primer acercamiento que tuve cuando estaba en la universidad fue asistir por, digamos, por suerte a una de estas semanas culturales primero como espectadora y pues hoy en día pues ya estoy desarrollando una investigación sobre las relaciones culturales entre nuestro país y China. Así que bueno, también es una oportunidad muy valiosa, un evento muy valioso para los estudios chinos en nuestro país. Y también en la parte artística es importante porque en estos espacios se suelen incluir demostraciones artísticas de China, tales como presentaciones de grupos de danza, de ópera china en sus tiempos dorados, digamos, o exposiciones fotográficas, que casi siempre se logran, por lo menos exposiciones fotográficas. En este año se usó también la exposición fotográfica 50 años de relaciones diplomáticas y también llamada Historias de China, que según mis fuentes fue la misma que se usó en el Museo de Bellas Artes. No sé si Angela tendrá más datos sobre eso, pero creo que es la misma exposición que se hizo. Y por último, aparte de esto, quisiera compartirle, bueno, unas fotos antes de esto, por cierto. Estas fueron la exposición que se hicieron en la Casa Bosset, aquí en Mérida, donde también Ángela estuvo involucrada en el montaje y todo y preparación de esta exposición fotográfica. En esta, por último, quería compartirles un dato que conseguí al preparar esta ponencia, y es que una de las manifestaciones de la influencia del arte venezolano en China se puede encontrar en la ciudad de Shanghai, de hecho, con la instalación del arte cinético de Cruz 10 en la barandilla del Rainbow Bridge, del puente Arco Iris, frente al Parque Perla del Oriente del distrito Pudong. Aquí lo podemos ver, se llama Chrome Structure. Aquí tenemos mejores fotos. Aquí podemos ver, está en todo el frente de lo que se conoce la Perla del Oriente en Shanghai. Está ubicado aquí aquí. Y aquí tenemos unas vistas más de cerca. Fue inaugurado en noviembre de 2023, como veníamos hablando, se llama Chrome Structure. Está integrada a la balaustrada hecha de piezas de aluminio, pintadas con esmalte brillante y cuenta con una longitud total de más de 300 metros de largo y de 1,18 metros de altura. Aquí tenemos una foto más cerca. Se fundamenta en la mezcla óptica de los colores rojo, naranja, azul, verde y blanco, que según la luminosidad y la distancia producen nuevas gamas cromáticas. En esto, en palabras del hijo del artista Carlos Cruz Díez Jr., que también es director del Atelier Cruz Díez de París, él para una entrevista, él menciona, su importancia reside en que se trata de un pedido oficial de la ciudad de Shanghai, que la hace la primera obra de Cruz Díez en un espacio público en China, y la obra fue donada por mi padre al pueblo chino, cuya cultura y estética apreció a lo largo de su vida. Así que bueno, este hito representa el alcance que puede tener el intercambio artístico entre Venezuela y China y demuestra el interés mutuo que existe todavía desde sus inicios. Así como ha ocurrido con el intercambio cultural, son pocos los espacios donde se promueve, pero existe un gran potencial para ser explotado. Y menciono de que es pocos los espacios porque en comparación a las relaciones económicas, comerciales o políticas que tiene Venezuela y China, estas sí gozan de más atención, digamos, incluso académica. La mayoría de los estudios que se hacen en el país es sobre nuestras relaciones económicas, políticas con China, pero la parte cultural todavía está por desarrollarse y pues yo busco aportar un grano de arena con mi investigación para poder difundir más y por eso estos espacios también con ustedes, con la red, pues son muy valiosos para nosotros. Y a manera también de conclusiones o también de pensamientos finales sobre esto, es que esperamos que también que en el futuro podamos encontrar nuevos puentes que nos conecten más y permitan afianzar el intercambio cultural, artístico, cultural y artístico sino-venezolano. Sobre todo esto, sobre el intercambio cultural y la historia en general, nosotros desde la Asociación Venezolana de Estudios sobre China publicamos este año
el 50 aniversario, este libro llamado Venezuela y China, 1974-2024, 50 años de cooperación política, económica, social y cultural, a los que pues los invito a revisar y donde pueden ver de manera más exhaustiva todo este recorrido que se hizo cultural, también con sus eh, puntos artísticos igualmente, porque bueno, aquí los enfocamos más a la parte artística, pero aquí en el libro pues pueden ver con más detenimiento todo lo que involucra el intercambio cultural, sobre todo en el capítulo número 3 con el que fui coautora junto al profesor Norbert Molina Medina, que también es coordinador de la publicación. Está en nuestra página web de la asociación. Y bueno, esto era lo que quería compartirles hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si tienen alguna duda, pues también estamos a la orden desde la asociación y del Centro de Estudios de África y Asia. Gracias por su atención a todos. Xie. Laura, disculpa que te moleste. Primero que nada, muchas gracias por estar presente. Me encantó. Gracias. Y si nos sirve con Ángela que podamos hacer un pantallazo para que miren a la cámara, porque si no les voy a sacar el pantallazo y van a estar mirando a cualquier otro lado. Claro, claro, A gracias por ver, el aviso. ya. Eso, Sofía, también. Em, ya. Uno, dos, tres. Ya. Listo. Gracias. Ok, perfecto. Entonces abrimos el espacio para las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, bienvenido. Sí, ¿Puedo? Me pareció muy interesante porque creo que tal vez, bueno, hablando de mí, como historiadora del arte, a veces esta parte más legislativa mm, suele pasarse, ¿no? Por encima, como, sí, no, justamente cuando le escuchaba a Ángela hablar un poco de lo que nos ibas a hablar, yo decía, ¿cómo? Pero sí, se me hizo muy interesante y mi pregunta era, pues estuvimos viendo cómo estos intercambios culturales entre los países iba más hacia un ámbito, sobre todo de las tradiciones, ¿no? mm. O de la cultura que a veces, ¿no? En la denominada alta cultura. Sí. Me preguntaba entonces si también existirían estos intercambios con manifestaciones de un poco más acercadas a la cultura popular, no sé, como Ujú. la música, sobre todo lo pienso porque no sé si en décadas anteriores, pero tal vez en el momento en el que estamos, hay como un interés muy grande por parte de los países latinoamericanos, ¿no? A los países y la cultura asiática. Entonces, sí, esas son preguntas. No sé, música, algo por el estilo. Bueno, pues lo que pasa es que también lamentablemente los datos que podemos obtener desde nuestra Cancillería son muy escasos. Desde la Cancillería pues no se publican con tanto detenimiento, así que las notas de prensa que salen por aquí y por allá pues tratamos de agarrarlas. Pero sí en algunos casos se han dado lo de algunos intercambios de música, de grupos artísticos, pero creo que casi siempre quedan, o por lo menos de los que nosotros nos llega información, son de, digamos, de ese alto nivel, que son a nivel de orquestas sinfónicas o de este estilo. Sí, sí. Ujú. Además que, bueno, China tiene una tradición de ellos prevalecer mucho la parte tradicional, ¿no? Y esa, digamos, cultura de mantenimiento y de preservación, a ese aspecto, pues es muy importante para ellos, así que me imagino que a final de cuentas, pues les importa llevarlos a ese nivel también con los demás países. Ujú. Gracias.
Hola, yo tengo una pregunta. Es Claro. que sabes que me llamó mucho la atención lo que decías, por ejemplo, del tema del programa ejecutivo de cooperación. Creo que en algún momento mencionaste algo de una biblioteca o libros. Ujú. Desde tu posición, ¿te parecería algo como factible en algún momento, quizás en Venezuela, pero también a nivel como latinoamericano, una instancia para crear bibliotecas públicas que tuvieran que ver con estos nexos diplomáticos China-Latinoamérica? ¿Qué opinarías de eso? Yo creo que sí se podrían dar porque tenemos como un antecedente de las ferias internacionales de libros que se hacen acá en Venezuela, sobre todo en Caracas, y todos los años se hacen algún espacio para los de China, por ejemplo. Y de hecho, si Mm. recuerdo bien, el año pasado China fue uno de los invitados especiales, así que digamos que fue también un poco dirigido hacia ellos y hay un interés, pues. Y desde China siempre también está como lo importante es que haya interés y entendimiento mutuo. Y si mientras más se pueda fomentar esos espacios de difusión, de promoción, yo creo que sí, sí se podría dar en el futuro, claro que sí. Ay, me encanta, no tenía idea. Yo creo que aquí en Chile deben haber instancias, pero no son tan conocidas más en el tema literario. Y Mm, algo que yo sé es que en Asia les interesa mucho nuestra literatura, como ah, que les llama la atención el modo de escritura, los libros como los clásicos, y no claro. sé, me parece importante, Sí, 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 por ahí también ha habido muchos intentos de traducción, así tanto de nuestras sí. obras por parte de traductores en China para poder ser difundidas de las obras, por ejemplo, venezolanas. Y también un intento de vuelta en reversa de obras chinas para ser traducidas acá en Venezuela, porque también la barrera idiomática es un hito Claro, muy importante de superar. Y el trabajo de los traductores, pues también es importante ahí, en el caso de la literatura también. Ujú. claro, justamente en la reunión pasada hablábamos de Han Kang en el nicho de su premio Nobel de Claro, literatura y hablábamos de eso, como de los problemas de traducción, porque a veces las personas no quedan conformes o el autor no quedaba conforme porque totalmente. los caracteres chinos fueron los que dieron inicio a casi todo el vocablo de lo que es Japón y los Ujú, demás países colindantes. Entonces, sí, correcto. totalmente. Ya. Sí, Muchas sí. gracias por responder. No, a ti, gracias. Hola, Perfecto. buenas. Adelante, Marco. Bueno, primero muchas gracias por la organización del evento y a Laura por venir a darlo. Gusto. Quería comentar una cosa en relación a algo que acaba de mencionar ella y luego hacerle una pregunta también. Que me estaba acordando, creo que fue hace como unos 15 años, una cosa así, que vino el presidente de China aquí a Costa Rica. Y me Ujú, acuerdo que le estaban haciendo precisamente como un recorrido de actividades culturales y al tipo lo llevaron a conocer unos cafetales aquí importantes, ujú. que era como un elemento cultural nuestro. Y él preguntó que, bueno, que de cuándo sembrábamos café y le dijimos, como desde 1800 y algo. Y como que entre los chinos se volvieron a ver en plan como, ok, entonces, ¿por qué es importante para la cultura de ustedes? Ujú. Es que me hizo mucha gracia eso, que es como la cultura de ellos es 4000 años para atrás y muchas veces las Sí, latinoamericanas se construyen a partir de que sucedió básicamente ayer. sí, Eh, totalmente. bueno, te iba a preguntar si no es específicamente el área de tu investigación, pero si dentro de lo que investigaste pudiste revisar un poco de la historia de la comunidad china en Venezuela, desde Mm, cuándo está registrada, sobre todo tomando en cuenta que Venezuela es un puerto, Venezuela tiene muchos de los puertos más importantes del continente sí, y, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, parte de la comunidad china que entró aquí entró vía Jamaica y entró ya con comunidad china que su primera lengua era el inglés incluso. Entonces nada, te quería preguntar si revisaste algo de la historia de la comunidad china en Venezuela y más o menos desde cuándo se registra claro. población por allá. Claro, gracias. Bueno, sí, como mencionas, no es justamente mi punto de investigación, pero sí he tenido la oportunidad de asistir a clases sobre eso. Y por lo que recuerdo, en un momento Venezuela no te sabría dar la fecha específica, lamentablemente, pero en un momento Venezuela fue como, digamos, el segundo punto más importante de la migración china en la región. Pero claro, después cuando se vinieron dando tantos cambios en nuestra economía y todas las crisis que se han dado en el país,
pues se han ido dispersando y además también los datos no son como tan fáciles de encontrar. Sin embargo, sí hay una organización a nivel nacional y estatal también de todas las comunidades chinas que hay en Venezuela. En Caracas hay una importante en una parte, de hecho, ellos tienen una especie de Chinatown, que no se dice Chinatown acá, pero porque no está como, digamos, con esa denominación, ¿no? Pero sí hay una parte donde se llama El Bosque, donde ellos tienen una comunidad muy arraigada, la parte comercial también está muy presente porque hay muchos supermercados chinos, hay también mercados donde los mismos chinos venden productos tradicionales de ellos, también gastronomía típica de ellos. Y ahorita, por ejemplo, el año pasado, bueno, a principios de este año, cuando estaban celebrando el Año Nuevo Chino, ellos hicieron un despliegue de de muchas presentaciones gastronómicas, artísticas, de caligrafía también, todo también de mano con la embajada y con la comunidad china de Caracas. Nosotros aquí en Mérida en particular tenemos también contacto con la comunidad china en Mérida y ellos nos han apoyado en las últimas semanas culturales también. Entonces, bueno, sí existe. No sé como tal los datos y desde cuándo hay, pero definitivamente la presencia yo creo que se está afianzando cada vez más. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Me parece que en el chat alguien escribió un comentario, Ángela. A ver, reviso. Ajá, sí. De Alejandro. Dice una gran exposición acerca de los intercambios culturales existentes entre Venezuela y China, naciones con una riquísima historia cultural. Es un gran aporte conocer, por ejemplo, la existencia de una obra de Carlos Cruz Diez en un puente de Shanghái. El Sí. arte chino siempre ha reflejado su cultura y sus tradiciones. Sí, es cierto. Para mí también fue una grata sorpresa ver esa noticia sobre una obra de Carlos Cruz Diez allá en Shanghai. Y lo comentaba aquí incluso con mi esposo. Mi esposo es diseñador gráfico y es, digamos, un fan también del trabajo de Cruz Diez y pues fue de verdad una sorpresa muy agradable ver cómo hemos podido llegar y digamos romper barreras idiomáticas, también geográficas, porque realmente estamos muy alejados. Pero con este tipo de instalaciones, pues nos acercamos un poco más y por eso me inspiré también mucho en el título de Puentes Artísticos, porque de verdad que es un medio que nos puede acercar más y como el discurso chino también es fortalecer el entendimiento mutuo entre las naciones. Y pues el arte en definitiva pues es una herramienta para poder hacerlo. Ujú. Siento que igual es súper importante que se den estas instancias, por ejemplo, tu investigación, porque también nos acerca un poco más como a la gestión cultural que tienen los países asiáticos, lo que es Mm, China. Ellos tienen un despliegue gigante y potente de cómo manejan su cultura, igual teniendo en cuenta el territorio que ocupan y las etnias que conviven, porque a veces las correcto. personas desde Occidente también un poco, le voy a echar la culpa a Estados Unidos, como siempre, Mm, trajeron como ese prejuicio de que hay, no sé, una chica china con kipao muy corto, mm, pero las etnias que conviven ahí son desde las personas, se me olvidó ahora mismo el nombre, pero esta etnia que vive como en la zona montañosa, que viven de la ganadería, entonces igual como que ellos tengan este despliegue para poder tomar todo lo que son etnias y diferentes culturas que conviven en su territorio, siendo China igual, de cualquier manera no es como aparte, no es como el otro, esta otra edad, ellos no lo dejan así. Y es importante porque quizás podríamos aprender muchísimo, o más bien deberíamos, también el gobierno en temas de financiamiento debería. ujú, ujú. Y eso justamente me parece súper importante tu investigación. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y para mí, de nuevo, estoy muy agradecida con este espacio porque entre más difusión tengan nosotros, pues es como una retroalimentación entre todos. Y pues para mí es dejar mi granito de arena y de que sea conocido esto en cada uno de sus países. Ujú. Gracias a ustedes por por el espacio. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Verdad?